Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una segunda entrega de esta sección donde vamos a hablar de los patrones motores básicos. En esta oportunidad nos toca hablar de los ejercicios de tracción. Obviamente el patrón de movimiento de tracción hace alusión a acercar una carga externa al eje axial al cuerpo, ya sea de forma vertical mediante un jalón o de forma horizontal mediante un remo. Cuando hablamos de ejercicios de tracción y queremos clasificarlos, probablemente tengamos que hacer primero una clasificación inicial sobre si queremos orientarlo hacia la fuerza o hacia la ganancia de masa muscular. Si bien ambas van de la mano, cuando nosotros trabajamos con pocas repeticiones y seleccionamos ejercicios multiarticulares, como por ejemplo un remo pendlay que involucra mucha masa muscular, probablemente son los ejercicios más indicados para estimular la capacidad de la fuerza. Sin embargo, cuando tratamos de estimular las diferentes zonas o partes de la espalda, ya que sabemos que los ejercicios de tracción buscan estimular la musculatura del dorso de la espalda, probablemente tengamos que subdividir la musculatura de la espalda y de esta forma encontrar ejercicios más específicos con un mayor grado de estabilidad que nos permitan mayor facilidad a la hora de estimular ese grupo muscular específico. La mayoría de los ejercicios de tracción predominan los movimientos en el plano sagital, donde vamos a hacer flexo-extensión, por ejemplo, para estimular un poco más la parte media y alta de la espalda, y los ejercicios de abducción y aducción o antiaducción, donde vamos a trabajar un poco más, por ejemplo, la zona dorsal, y también vamos a tener movimientos en el plano rotacional a través de la escápula, pero serían en menor medida en comparación con los movimientos realizados en el plano sagital y frontal. Con respecto a la ganancia de masa muscular, vamos a tener que subdividir la musculatura de la espalda en 4 grandes porciones. Vamos a tener la espalda alta, la espalda media, espalda baja y la musculatura dorsal. Dicho esto, vamos a tener ejercicios más específicos para la espalda baja, como por ejemplo el peso muerto o un buenos días. Vamos a tener ejercicios más orientados a la espalda media y alta, como por ejemplo un remo realizado en Lyman o un remo realizado en el plano frontal de forma unilateral. Y vamos a tener musculatura dorsal implicada en ejercicios de flexo-extensión, como por ejemplo un remo serrucho o un remo pendlay o un remo alto, donde vamos a tratar de involucrar la máxima extensión del hombro y la máxima estimulación dorsal. Pero como decimos, serían ejercicios más accesorios y complementarios orientados hacia la ganancia de masa muscular y al desarrollo correcto de la musculatura de la espalda. Como decíamos en el capítulo 1, la estabilidad es muy importante. Es por eso que orientarnos para facilitar los ejercicios en bancos o diferentes apoyos que de alguna forma aíslen ciertas articulaciones que podrían estar compensando el movimiento va a ser fundamental para darle mayor estímulo a grupos específicos de fibras musculares en las cuales queramos trabajar. Sin embargo, obviamente cuando queremos trabajar la fuerza debemos apoyarnos en ejercicios que demanden mucho control motor y mucha inestabilidad, como por ejemplo un remo realizado de forma colgado con barra. Otra cuestión muy interesante es el agarre. A la hora de nosotros utilizar diferentes agarres para estimular la espalda, desde la vieja escuela se decía que agarres muy anchos iban a favorecer el estímulo de la espalda. La realidad es que el agarre debe ser del 1,20 a 1,5 ancho biacromial, teniendo en cuenta obviamente las estructuras de cada persona, y con esto favorecer al proceso de abducción y también, ¿por qué no?, en el plano sagital, donde vamos a tener más estímulo de la musculatura de la espalda. Otra cuestión es el tipo de agarre, ya que sabemos que un agarre neutro, es decir, no un agarre prono, va a estimular mucho más la musculatura de la espalda y va a aislar un poquito más o separar de la ecuación al bíceps braquial, que en detrimento se llevaría mucho estímulo cuando nosotros realizamos ejercicios de espalda en muchos agarres pronos. Con respecto a la retracción escapular, que es un movimiento muy característico de los ejercicios de tracción, hay que entender que no es obligatorio para todos los movimientos de tracción. Si bien para los ejercicios multiarticulares es muy importante la retracción escapular y también la depresión escapular, principalmente en ejercicios multiarticulares muy pesados como el remo pendlay o el peso muerto o los rack pulls, hay que entender que en los ejercicios de hipertrofia, donde buscamos mayor estabilidad y mayor estímulo de las fibras del dorsal, por ejemplo un jalón en polea alta, vamos a tener otra disposición de las fibras y la retracción escapular no sería necesaria.
Como dijimos, hay muchísimos ejercicios de tracción, tanto vertical como horizontal. Es por eso que vamos a mencionar nuestros ejercicios favoritos o los que recomendamos que deberían estar en cualquier plan de entrenamiento, ya sea principiante, quizás intermedio y algunos otros para avanzados. Comenzaremos hablando del remo pendlay y del remo con barra colgado. Estos dos ejercicios se caracterizan principalmente por la demanda de fuerza, porque hay una mayor PIA, presión intraabdominal, y es necesario un bracing intraabdominal, es decir, que se necesita de mucha estabilización central o lumboabdominal. Es por eso que un remo pendlay, a diferencia del remo con barra colgada, requiere de mayor tensión y mayor fuerza, pero hay una fase de apoyo que nos permite obtener un mayor control motor. Sin embargo, con el remo, con la barra colgada, necesitamos mayor tensión y mayor presión intraabdominal. Es por eso que no vamos a poder utilizar la misma carga de trabajo en un remo que con el otro. En el remo con barra colgada vamos a utilizar menos kilaje promedio que con el remo pendlay, pero nos va a servir para trabajar mucho la estabilidad central y trabajar muchísimo la musculatura de la espalda media y alta. En estos dos tipos de remos vamos a tener que utilizar un agarre 1,20, 1,5 ancho biacromial para estimular al máximo la espalda y que no involucre mucho la musculatura del bíceps. Los codos deben permanecer a 90 grados en la mayor parte del movimiento. Se debe realizar una correcta extensión del hombro. Sabemos que el dorsal ancho es extensor del hombro y del raquis. Por eso debemos priorizar esa acción de depresión de las escápulas y retracción de las escápulas, al mismo tiempo que garantizamos una acción como si quisiéramos inflar el pecho, y esto va a estimular al máximo la espalda. Es importante no progresar de forma muy repentina con los kilos, ya que esto puede modificar la técnica, y modificar la técnica puede repercutir en modificar el rango de movimiento y con esto el estímulo hacia la musculatura implicada. A diferencia del remo pendlay o el remo con barra colgada, tenemos otros ejercicios más complementarios y accesorios que implican el trabajo de una musculatura específica, por ejemplo la espalda media alta, como el remo Meadows o en barra Lyman. Este ejercicio unilateral también es antirrotación, porque debemos evitar la rotación del tronco, de la columna, del raquis, y es un ejercicio de tracción muy interesante para buscar esa máxima aducción de la escápula y estimular de forma más específica un hemisferio o una zona determinada de la espalda. Otros ejercicios muy interesantes son el Seal Row o el remo Helms, realizados de diferentes formas, con mancuernas, con barras. Son ejercicios que pueden estimular muchísimo la espalda media y alta, pero necesitan de algún mayor grado de estabilidad. Por eso utilizar bancos puede ser muy favorable, y son ejercicios que en términos generales estimulan correctamente la musculatura de la espalda, a diferencia de ejercicios más multiarticulares, obviando, por ejemplo, la musculatura de las piernas en caso de realizarlo en un banco acostado o apoyado. Pero sin dudas el premio se lo llevan los ejercicios unilaterales, ejercicios en donde el sistema nervioso central va a orientar todo su trabajo hacia esa zona específica de la espalda y nos va a brindar una mayor atención o foco atencional a ese grupo muscular que queremos trabajar. Una gran diferencia entre los ejercicios multiarticulares y los ejercicios unilaterales o monoarticulares va a ser principalmente el control de la carga interna y externa del ejercicio. En ejercicios multiarticulares con gran demanda energética y mucho trabajo de la masa muscular, vamos a tener pocas repeticiones. Por ejemplo, podemos oscilar de 3 a 9 repeticiones con grandes kilajes. Y en ejercicios unilaterales o ejercicios más específicos donde haya mucha estabilidad, podemos trabajar a un grado de 6 hasta 15, 20 repeticiones, porque obviamente el grado de estímulo y la aproximación al fallo muscular va a ser mucho mayor. Es importante tener en cuenta que este grado de repeticiones que tenemos en un ejercicio estimulando o predominando la fuerza, como un ejercicio multiarticular, y un ejercicio con mayores demandas de estabilidad, como por ejemplo un ejercicio, un jalón unilateral, donde buscamos mayor tiempo bajo tensión, es justamente porque la fisiología del ejercicio es distinta. En un ejercicio de fuerza tenemos mayores frecuencias de disparo, mayor fatiga y mayor exigencia biomecánica, lo cual obviamente va a ocasionar que no podamos realizar muchas repeticiones correctamente con ese ejercicio. Sin embargo, en un ejercicio con mayores demandas de estabilidad, un ejercicio en donde se busca más estimular un grupo específico de fibras musculares, como un remo, por ejemplo, vamos a tener un mayor grado o un mayor acercamiento hacia el fallo técnico o el fallo muscular, lo cual va a permitir que podamos hacer muchas más repeticiones sin entorpecer demasiado la técnica misma del ejercicio. Con respecto a lo ideal o lo que nos dice la evidencia a la hora de estimular al máximo la musculatura de la espalda,
se habla de 4 series como mínimo por patrón de movimiento de tracción para estimular. Sin embargo, cuando hablamos de semana, podemos llevarlo de 4 a 12 series semanales para estimular la musculatura de la espalda, dependiendo obviamente del nivel. Y en avanzados podemos llevarlo hasta 16 series, teniendo en cuenta obviamente un correcto control de intensidad y volumen, ya que sabemos que son las variables más importantes a ser ajustadas para de esta forma encontrar el estímulo ideal para la musculatura de la espalda. Otro punto interesante es la velocidad del ejercicio y la cadencia. Sin duda, variables fundamentales a la hora de controlar la carga externa, ya que sabemos que en ejercicios de fuerza la fase concéntrica es muy rápida porque son ejercicios más asimilados a la potencia, y una fase excéntrica donde solo busca controlar el peso y que el peso no nos controle a nosotros. Sin embargo, en ejercicios más de hipertrofia, más de orientación a la masa muscular y estimulación, vamos a tener una fase excéntrica de hasta casi 3 segundos, porque lo que se busca es el tiempo bajo tensión, ese pequeño daño muscular que puede generar el ejercicio y que en definitiva nos va a permitir que esas fibras específicas puedan regenerarse y aumentar su tamaño si hacemos las cosas correctamente. Siguiendo con las cargas externas, es importante destacar el orden de los ejercicios. Sin duda, los ejercicios multiarticulares, por su demanda energética y su gran implicancia de masa muscular, deben ir primero. A consecuente, los ejercicios complementarios y accesorios deben seguirle, buscando estimular aquella musculatura rezagada o que queremos darle un poco más de importancia al final de la sesión. Con respecto a la recuperación y al descanso a la hora de realizar estos ejercicios, los ejercicios multiarticulares demandan mayor tiempo de recuperación, obviamente por la recarga de ATP, entonces debemos descansar o recuperar, mejor dicho, de 1 a 3 minutos, sería lo ideal. Sin embargo, en ejercicios más accesorios, complementarios, podemos estar descansando 1 a 3 minutos también, pero el grado de recuperación es mucho mayor. Una característica muy interesante de los ejercicios de tracción es que en la mayoría de los principiantes su carga debe favorecer de 2 a 1 a los ejercicios de empuje. Los ejercicios de empuje, donde nosotros alejamos la carga, generalmente se ven favorecidos por la fuerza de gravedad, y esto podría estar afectando mucho a la postura. Sin embargo, los ejercicios de tracción, a verse favorecidos por la rotación externa, por el plano frontal, donde realizamos abducciones, y el plano transversal, donde realizamos rotaciones externas, si realizamos correctamente la técnica del ejercicio, nos puede brindar una mayor tensión mecánica a aquellos músculos generalmente inhibidos. Siguiendo con la explicación de ejercicios, podemos hablar de la dominada o la pull-up como el ejercicio predominante o favorito de los de tracción vertical. La dominada es un ejercicio que requiere de la utilización como carga externa del propio peso corporal. Por eso es un ejercicio de gran demanda para gran parte de la población. Sin embargo, la dominada hay que tener algunos tips a la hora de realizarla de forma correcta. Principalmente una correcta retracción y depresión de las escápulas, una retroversión de los hombros para subir la barra con el pecho inflado, generar un gesto como si quisiéramos doblar la barra, y también realizar una correcta estabilización central, ya que no queremos compensar el movimiento con zonas bajas de la espalda. Dicho esto, la dominada, para realizarla correctamente, es importante realizar una correcta progresión. Dentro de esta correcta progresión podemos utilizar cajones de salto para facilitar la fase inicial del movimiento, bandas de asistencia para facilitar también la fase inicial del movimiento, pero hay que tener en cuenta que no estaríamos facilitando la fase final. Es por eso que combinar los cajones con las bandas elásticas podría ser una gran alternativa para encontrar la primer dominada. También tenemos ejercicios que pueden ayudar a realizar una correcta regresión, como por ejemplo las rack chins, que al sacar el peso de las piernas o los miembros inferiores generarían un gran estímulo sobre la musculatura dorsal y estarían imitando al máximo el movimiento realizado en la dominada. Siguiendo con los ejercicios de peso corporal, también tenemos los remos invertidos. Pero a diferencia de las dominadas y las pull-ups que estábamos explicando, estos ejercicios son de tracción horizontal, ya que obviamente el cuerpo está de forma horizontal y la carga se desplaza de forma horizontal. Los remos invertidos podemos hacerlos con TRX o bandas de suspensión, mejor dicho, con anillas.
Podemos realizarlo con una barra, como lo que se denominan las pull-ups australianas. Y son ejercicios que, a diferencia de los remos realizados con máquinas o con poleas, demandan un poco más de estabilidad central, ya que debemos mantener el cuerpo lo más alineado posible. En las dominadas es muy importante enfatizar estas regresiones y progresiones dependiendo de la técnica de ejecución, ya que una incorrecta dominada y guiarse solo porque el mentón pase la barra podría ser muy incorrecto para la musculatura, principalmente de la espalda, y también para la posición del hombro, ya que rotaría internamente y generaríamos una posición muy incorrecta que estaría trabajando más la articulación del hombro que la musculatura de la espalda. Dentro de los 3 ejercicios que se llevarían al podio a nivel de los ejercicios multiarticulares, podemos mencionar al pullover, podemos mencionar al jalón en polea media y alta y podemos mencionar al remo serrucho. Con respecto al pullover, es un ejercicio muy interesante que si lo realizamos también de forma unilateral vamos a tener la máxima extensión del hombro, por eso vamos a tener la máxima extensión de la musculatura del dorsal ancho. Sin dudas, un ejercicio muy interesante para estimular la espalda y al mismo tiempo para trabajar aquellos rangos de movimiento en donde las fibras quizás con otros ejercicios no se llevan tanto estímulo. Otra característica del pullover es que en su máxima extensión del hombro también termina estimulando mucho el haz clavicular pectoral, pero esto es tema del próximo video. Con respecto al jalón en polea media y alta, vamos a tener un ejercicio muy interesante para la musculatura dorsal y la espalda media. Es muy importante mantener el codo a 90 grados, que la muñeca esté lo más neutralizada posible, que la escápula entre en aducción, pero que no esté siempre en posición de retracción, ya que necesitamos que esté libre para realizar el máximo rango de movimiento. Recordar la importancia de la toma neutra para que no involucrar demasiado el bíceps y justamente que el codo esté a 90 grados para que el bíceps no termine llevándose mucho trabajo. Y por último tenemos el remo serrucho, uno de nuestros ejercicios preferidos. Si bien la mayor parte de las descripciones biomecánicas se asimilan o son muy parecidas con respecto a las del jalón, en este el cuerpo está inclinado y es importante mantener la dirección o la trayectoria del elemento de forma lo más parecida a un movimiento ondulatorio y no en línea recta, ya que esto puede ocasionar obviamente que se pierdan los 90 grados del codo, que el hombro rote hacia adelante y con esto estar entorpeciendo el máximo estímulo de alguna parte del rango de movimiento de las fibras del dorsal. Con respecto al objetivo y el nivel del entrenado, podemos realizar ejercicios de tracción en una sesión full body, podemos realizar ejercicios de tracción en una sesión push-pull, donde va a haber obviamente más ejercicios, o podemos realizar en una sesión específica de ejercicios de tracción. Obviamente esto va a demandar una frecuencia mayor de entrenamiento, va a demandar que seamos más avanzados en el entrenamiento y sin dudas va a obligarnos a seleccionar más cantidad de ejercicios, ya que en una misma sesión no se recomienda realizar más de 4 series efectivas o intensificadas de un mismo ejercicio y sí se recomienda utilizar una variación de ejercicios que involucren el mismo patrón de movimiento. Es por eso que, para poner un ejemplo, podríamos empezar en una sesión específica de ejercicios de tracción con un remo pendlay o un remo con barra colgada. Podríamos seguir con un ejercicio complementario como un remo en barra T o un remo meadows y podríamos finalizar con un ejercicio más accesorio como por ejemplo un remo serrucho o un jalón en polea media o alta. Estos fueron algunos de los ejercicios que nosotros priorizamos o más nos interesan. Como el video está llegando a su final, no olviden pasar por el primer video para entender mejor de qué estábamos hablando y sin dudas dejar tu comentario y suscribirte al canal para encontrar las próximas entregas. Por otro lado, no olvides dejar tu me gusta, seguirnos en redes sociales, principalmente en Instagram, donde compartimos mucho contenido sobre las ciencias del ejercicio. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden, como decimos siempre, el esfuerzo no se negocia.